Muy buenos días, alumnos, espero que se encuentren muy bien en su hogar. Mi nombre es la profesora Viena Espinosa, profesora de lenguaje, y vamos a revisar la presentación de esta semana que tiene que ver con estereotipos y recursos retóricos en la publicidad. ¿Ya? Cuando ustedes hagan su presentación van a encontrar la ruta y los objetivos de aprendizaje. La ruta ustedes ya lo conocen, lo colocamos siempre en la pizarra, que tiene que ver con lo que vamos a realizar. ¿Qué vamos a ver hoy día? Va a haber una activación de conocimientos, vamos a revisar los conceptos de estereotipos y además los tipos de estereotipos. Vamos a revisar los recursos retóricos utilizados tanto en la publicidad como en la propaganda. Va a haber una ejercitación, una meta y una metacognición, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos hoy día? ¿Cuáles serían los objetivos de aprendizaje? Identificar estos estereotipos existentes en los avisos publicitarios y además identificar los recursos retóricos en la publicidad. ¿Ya? Como dijimos, había una actividad de activación de conocimientos, ¿verdad? Donde tienen ustedes estos 3 avisos publicitarios, ¿ya? Y existen 3 preguntas en relación a esto. Por ejemplo, ¿crees que actualmente es posible ver este tipo de publicidad? Ya me refiero no necesariamente a la vestimenta, sino que en el fondo a lo que intentan mostrar, ¿verdad? ¿Qué aspectos cambiarías de esta publicidad y qué tienen en común estas 3 publicidades? ¿O qué aspectos podrían tener en común? ¿Ya? Después tenemos, observa con atención las imágenes que presentan distintos estereotipos femeninos de distintas épocas, ¿ya? De los 60 y en la actualidad. Y la pregunta dice relaciones, ¿cuáles son los valores que se sustentan en cada caso? ¿Ya? Para que los revisen y vayan reflexionando en cuáles son los valores que en cada caso ellos sustentan. Después vamos a ir a los conceptos. Tenemos acá el concepto de estereotipo, ¿ya? Que es un conjunto de rasgos que pretende caracterizar a un grupo determinado o un determinado comportamiento, ¿ya? Y los aspectos negativos de los estereotipos. Como ya sabemos, los estereotipos no respetan las individualidades, tienden a hacer generalizaciones y en general no aportan un punto de vista a lo mejor positivo sobre algún aspecto, ¿ya? Además son invariables, no cambian en el tiempo, ¿ya? Y también pueden revestir ciertos peligros. Tienen algunos ejemplos acerca de estereotipo, prejuicio y discriminación que se da con ciertos segmentos sociales, en este caso con los gitanos, ¿ya? Que tiene que ver también con los prejuicios que tenemos en relación a este grupo, ¿ya? Desde que se roban los niños, a que son sucios, que son todos ladrones, pasando por todos estos que tienen acá, ¿ya? Por lo tanto, esto refleja el aspecto negativo que tienen los estereotipos. Tienen acá también otro tipo de ejemplos de estereotipos, por ejemplo, que los jóvenes son irresponsables, que los jóvenes solo piensan en disfrutar, no piensan en el futuro, pasan metidos en fiestas, que son estereotipos típicos que nosotros podemos escuchar, ¿ya? Los estereotipos corresponden básicamente, o se pueden clasificar básicamente en 4 tipos de grupos que nos permiten diferenciarlos, que son, que hemos visto en clases anteriores, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, los tipos de estereotipos. ¿Ya? Tenemos estereotipos sociales, ¿ya? En los cuales se incluyen los distintos niveles socioeconómicos de los grupos de la sociedad, los ricos, la clase media y los pobres, y para ello hay distintos tipos de estereotipos. ¿Ya? Es fácil encontrar, por ejemplo, que los pobres son todos flojos, que los pobres son todos sucios, ¿verdad? Y tenemos también estereotipos étnicos que están referidos a las etnias, ¿verdad? O a los grupos, por ejemplo, los gitanos, los judíos, los mapuches, etcétera, donde existen también un montón de estereotipos, sobre todo en nuestro país en relación a los mapuches. También tenemos estereotipos sociales, sexistas, perdón, estereotipos sexistas, que hacen alusión a las diferencias o a las características propias de cada sexo, hombres o mujeres, y que son quizás los que más abundan, porque hay distintos estereotipos hacia las mujeres y también hacia los hombres. Y tenemos los estereotipos etarios, que están relacionados con la edad, ¿ya? Y también hay estereotipos para los adultos, para los niños, ¿verdad? Para los jóvenes, etcétera. Por lo tanto, son los 4 tipos de estereotipos básicos que vamos a revisar hoy en día y que lo hemos revisado en nuestras clases anteriores. Después viene una ejercitación, ¿ya? Y viene por qué los estereotipos están presentes, con qué intención encontramos estereotipos en los medios, ¿ya? Dicen que pretenden dirigir nuestras acciones, valores
e incitarnos a consumir y a ciertos modelos. Por eso es que son negativos los estereotipos, porque generalmente son perjudiciales y la verdad es que si no tenemos el pensamiento, el criterio, nos pueden conducir a generalizar y apuntar a ciertos segmentos de la sociedad, sean niños, mujeres, hombres, etc. Tienen aquí este aviso y en relación a este aviso hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué imagen estereotipada se presenta en el aviso? Aquí está la alternativa. ¿Qué tipo de estereotipo está presente en el afiche? 3. ¿Cuál de las siguientes palabras es utilizada en forma polisémica? Poli es decir que tiene más de un significado. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un argumento de autoridad? ¿Verdad? ¿Quiénes son los receptores ideales del aviso y cuál es el sentido de la palabra mejora en el contexto del texto leído? ¿Ya? Es importante revisar el tema de los estereotipos porque está presente en la PSU de acuerdo a la nueva prueba de transición. ¿Ya? Está presente dentro de los contenidos. Si seguimos avanzando, después de esta pregunta tenemos los recursos de la publicidad y de la propaganda. Ya nosotros habíamos revisado en clases anteriores los recursos de la persuasión y la disuasión, pero además ahora agregamos otros recursos que son los recursos retóricos, que son las figuras retóricas, las figuras literarias que ustedes ya conocen. Y dentro de los recursos retóricos que utilizan en la publicidad tenemos personificaciones, ¿verdad? Que consisten en darle o atribuirle características humanas a un objeto sin vida. Tenemos la anáfora, que es la repetición de una palabra al inicio de un verso o al inicio de un texto. Tenemos una comparación que se comparan o se establecen relaciones comunes entre dos objetos. Tenemos la antítesis, que es unir dos términos que son opuestos. Tenemos las hipérboles, que son las exageraciones que se realizan, y la hipérbaton, que es alterar el orden lógico en una oración. Cada uno de estos recursos retóricos que nosotros utilizamos en poesía, generalmente, en la lírica, está presente también en los avisos publicitarios, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Activia. Yo pregunto, ¿cómo se denomina este recurso que se utiliza ahí, ¿verdad? ¿Y qué se pretende establecer con esta semejanza? ¿Ya? Si ustedes avanzan, ahí está la respuesta. Primero hágalo y después revisa la respuesta. Y después viene la ejercitación, ¿ya? Donde pregunto, por ejemplo, ¿qué figura retórica está presente en este texto? Ahí están las alternativas, ¿verdad? Ahí hay otras, están las claves, no las vean hasta el final. Y hay un esquema para que puedan revisar en su cuaderno, ¿verdad? Con respecto a la publicidad y a la propaganda. Después tenemos la metacognición, en el fondo, para ir revisando qué fue lo que más te costó entender, si ustedes se recordaban de esto, si no se recordaban, si son capaces de explicar con sus propias palabras los conceptos de estereotipo y también los tipos de estereotipo, si lograron identificar las figuras retóricas de las preguntas anteriores y qué pistas les entregó el texto para poder identificar estas figuras retóricas. ¿Ya? Entonces, esta es la actividad de esta semana. Les deseo mucha suerte. Si tienen duda, me consultan. Espero que sigan bien en sus casas y cualquier duda, ahí estaré atenta. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien.